Hubo un tiempo en que las llanuras de Norteamérica temblaban. Millones de bisontes recorrían el continente en manadas tan grandes que podían cubrir el horizonte durante días. Pero en menos de 100 años, casi desaparecieron, no por una catástrofe natural, sino por una decisión humana. Durante siglos, el bisonte americano fue el corazón de la vida en las grandes llanuras. Para muchas tribus indígenas, este animal lo era todo. De él obtenían alimento, ropa, refugio, herramientas e incluso elementos ceremoniales. Nada se desperdiciaba. Pero con la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste en el siglo XIX, la historia del bisonte cambiaría para siempre. Lo que siguió fue una de las mayores matanzas de animales salvajes en la historia moderna, y también una de las estrategias más brutales para someter a los pueblos indígenas. Para las tribus de las grandes llanuras, durante siglos el bisonte fue la base de su existencia. Cuando lo cazaban, aprovechaban absolutamente todo del animal. La carne servía como alimento. La piel se utilizaba para fabricar ropa y refugios. Los huesos se convertían en herramientas. Incluso los tendones eran usados como cuerdas o hilo. El bisonte no era solo un recurso, era parte fundamental de su cultura y su supervivencia. Su territorio se extendía por una enorme región del continente, desde el norte de México en zonas como Coahuila, Chihuahua y Sonora, pasando por las grandes llanuras de lo que hoy son Texas, Wyoming, Montana, Dakota del Norte y Sur, hasta llegar al centro de Canadá e incluso regiones más al norte como Alberta. Antes de la llegada masiva de colonos europeos, los pueblos indígenas utilizaban una técnica de caza conocida como saltos de bisonte. Consistía en dirigir una manada hacia un acantilado para que, en medio del pánico, muchos animales cayeran al vacío. Esto era necesario porque en esa época aún no se utilizaban caballos ni existían armas de fuego para la caza. Sin embargo, todo cambiaría con la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos a inicios del siglo XIX. El gobierno estadounidense vio en la desaparición del bisonte una forma indirecta de debilitar a las tribus de las llanuras. Al privarlas de su principal fuente de alimento y recursos, sería más fácil obligarlas a vivir en reservas. Incluso se popularizó una frase atribuida a algunos oficiales de la época: cada bisonte muerto es un indio menos. Se decía que los cazadores habían hecho más para resolver el problema indígena que el ejército en décadas. Pero la presión humana no se limitó a la política. La llegada de la revolución industrial y la expansión del ferrocarril fueron devastadoras para la especie. Las vías férreas literalmente dividieron el hábitat natural del bisonte. Al mismo tiempo, permitieron transportar masivamente pieles y productos derivados. Muchos cazadores solo aprovechaban la lengua, considerado un manjar, y la piel, que era usada en la industria para fabricar correas de maquinaria. El resto del animal se dejaba abandonado. Miles de toneladas de carne quedaban pudriéndose al sol en las llanuras. Otro fenómeno que aceleró la destrucción fue la caza deportiva. Desde los trenes en movimiento, pasajeros disparaban contra las manadas simplemente por diversión. En muchos casos, ni siquiera bajaban del tren para recoger los cuerpos. Las fotografías de la época muestran montañas de cráneos de bisonte acumulados para ser utilizados como fertilizante. Estas imágenes dan una idea de la magnitud de la masacre. A comienzos del siglo XIX, se estima que existían entre 30 y 60 millones de bisontes en Norteamérica. Durante los años más intensos de exterminio, algunos reportes indican que hasta 5.000 bisontes podían ser abatidos en un solo día. Solo en 1872 se calcula que alrededor de 1.5 millones fueron eliminados. Para finales del siglo XIX, la población total había caído a menos de 1.000 ejemplares. La especie estaba al borde de la extinción. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, comenzaron los primeros esfuerzos de conservación. En 1905 se fundó la American Bison Society, una organización dedicada a proteger a los bisontes y promover su reproducción. También comenzaron programas de crianzas en cautiverio. Paradójicamente, algunos rancheros y cazadores que habían participado en la matanza conservaron crías huérfanas y formaron pequeños rebaños privados. Estos animales ayudaron a preservar parte de la genética original de la especie. Gracias a décadas de conservación,
parques naturales y esfuerzos de activistas, el bisonte logró recuperarse. Hoy se estima que la población total en Norteamérica oscila entre 350.000 y 500.000 ejemplares, aunque la mayoría vive en ranchos privados y no en estado completamente salvaje. La historia del bisonte americano es un recordatorio poderoso. En menos de 100 años, una especie que dominaba todo un continente estuvo a punto de desaparecer, no por falta de recursos, no por cambios climáticos, sino por decisiones humanas. Pero también demuestra algo más, que incluso después de una destrucción masiva, la recuperación es posible, cuando existe voluntad para proteger lo que queda. El bisonte sigue recorriendo las llanuras de Norteamérica, no en las enormes manadas de antaño, pero sí como un símbolo de resistencia, de historia y de lo que puede suceder cuando una sociedad decide corregir sus errores.